Jóvenes, ¿qué tal? Tengan ustedes muy buenos días, pues estamos en la 24ª semana de sesión de clases correspondiente al curso de lenguaje. Bueno, esta clase está dirigida para tercer grado de educación secundaria, ¿no? Para los jóvenes de tercer grado. Bueno, en todo caso, jóvenes, la otra semana habíamos quedado en la redacción del ensayo. Me iban a redactar sus ensayos, ¿no? En la cual lo iba a revisar el día de hoy, pero también les he presentado un ensayo, solamente les he presentado nada más, porque les había dicho, ¿no? Que íbamos a hacer una clase especial de cómo elaborar o partes fundamentales, o también para conocer qué es el ensayo, pues, jóvenes. ¿Ya? Entonces, el día de hoy la clase, nos vamos a hacer la clase va a estar basada en la elaboración de un ensayo. Bueno, esto va a ser las primeras clases que vamos a tener, jóvenes, de elaboración de ensayo, cuento, vamos a elaborar narrativas, porque ese es el fin del lenguaje. Ahora, ¿para qué sirve en todo caso no las letras? Bueno, para la correcta escritura, jóvenes, para la buena comunicación, tanto oral o escrita. Ahora bien, pues aprender todo lo que es lenguaje, puntuaciones, uso de comas, dilatación, el uso correcto de sintaxis, todo lo que vamos a aprender en lenguaje y todo lo que hemos aprendido en razonamiento verbal, inclusión e implicancia, conectores lógicos, etcétera, ¿sirven para qué? ¿Para qué? Para poder escribir correctamente. Entonces, la finalidad de todo lo que hemos aprendido, todo lo que estamos aprendiendo, tiene pues como finalidad, valga la redundancia, ¿no? Escribir bien. Y es por eso, jóvenes, que ustedes ya deben, en tercer grado de educación secundaria, deben estar elaborando, ¿no? ¿Qué son los ensayos? Entonces, tenemos varios meses para que ustedes puedan salir tromes en la escritura. Entonces, el curso de lenguaje ayuda como la parte técnica, ¿no? O teórica para la buena escritura. Y literatura sirve pues para la parte retórica de la escritura. Entonces, ambos son fundamentales para escribir correctamente y para escribir bien. Entonces, jóvenes, hayamos quedado en eso porque no se van a presentar pues a un concurso de ensayo. Es por eso que vamos a analizar qué es un ensayo en todo caso. Jóvenes, ahí está. Entonces, prosigamos. ¿Qué es un ensayo? ¿Qué es el ensayo? Actualmente se define como género literario, jóvenes. El ensayo se reduce a una serie de divagaciones, la mayoría de las veces de aspecto crítico, en donde el autor expresa reflexiones acerca de un tema determinado, en ocasiones sin tema alguno. O sea, cuando digo serie de divagaciones, son pensamientos, reduce a una serie de pensamientos. Son pensamientos, tu forma de pensar. Y la forma de pensar que ustedes deben elaborar en un ensayo debe ser crítico, de valoración, si está bien o si está mal, si les parece o no les parece, si está por buen camino o si está por mal camino, en donde ustedes van a expresar acerca de un tema, ¿no? Entonces, ustedes van a dar su punto crítico sobre un tema. Ahora, el ensayo es escrito en prosa, generalmente breve, ¿no? Y también dice el ensayo es producto de largas meditaciones y reflexiones. Entonces, para llegar a un punto crítico, jóvenes, primero deben haber o deben saber sobre su tema que van a escribir. Por ejemplo, hemos dicho, el ensayo debe estar relacionado con la educación en tiempos de la pandemia. Entonces tienes que reflexionar. ¿Cómo fue la educación en tiempos de la pandemia? No solamente en mi colegio, sino cómo fue en otros colegios y cómo es en zonas rurales. Entonces hay que reflexionar sobre eso y sobre eso hacer un aspecto crítico. O a ti, ¿cómo te parece la educación en tiempos de pandemia? ¿Cómo fue la educación para ti en tiempos de pandemia? Entonces, esas son reflexiones, esas son meditaciones. Entonces tú pondrás, la educación en tiempos de pandemia. En mi caso, profesor, puede decir, ¿no? Estar en casa lleno de estrés, no tienen la misma interacción con los profesores. Es tu punto crítico. Entonces, en conclusión, tú puedes llegar que las clases presenciales es mucho mejor que las clases virtuales. O quizás otros pueden decir las clases virtuales son mejores que las clases presenciales. Eso es un aspecto crítico tuyo que debes hacer. Entonces,
Para llegar, si es mejor o es peor, tienes que tener argumentos sólidos y base, ¿no? Para que puedas, pues, jóvenes, eh, argumentar tu tesis, sostener tu posición. A ver, profesor, yo quiero escribir un ensayo, por ejemplo, ¿no? Sobre el aborto, que es una de las cosas actuales que está en controversia. Y puedes llegar a un punto crítico si estás a favor, estás en contra, por qué lo estás. Entonces ahí explicas el por qué, cuáles son tus razones, cuáles son tus motivos, ¿no? Para estar en contra o estar en favor. Ahí pones tus argumentos. En eso consiste el ensayo, jóvenes. En eso consiste el ensayo. Ah, entonces ustedes dirán que el ensayo, ¿no? Es un género literario que das tu punto de vista o tu aspecto crítico. Ahí está. Entonces, prosigamos. Características de un ensayo. Sus características son que tiene una estructura libre. Por la gran mayoría, ¿no? La estructura de un ensayo es inicio, desarrollo y conclusión. Ahora, cuando dice estructura libre, pueden escribir jóvenes, ¿no? Su pensamiento de ustedes. No hay normas que digan qué es lo que debes escribir o qué es lo que no debes escribir. Ahora, su estructura libre de forma sintética, porque ustedes lo van a formar, lo van a elaborar por el punto crítico que ustedes tengan, y de extensión relativamente breve. Como ya les he dicho, pues, jóvenes, un ensayo puede tener 2 hojas, 3 hojas o una hoja, ¿no? Esto puede tener 5 hojas, pero es breve el ensayo, no es muy largo, en la cual das a conocer tu punto de vista sobre un tema. Ahora, un ensayo siempre va a tener una variedad temática. Entonces, podemos hablar de varios temas, no solamente pues de la educación en tiempos de pandemia. Podemos hablar, por ejemplo, de la torimaquia, ¿no? Algunos están a favor, algunos están en contra. Entonces, hay muchas variedades de temas que ustedes pueden tratar en un ensayo. Lo pueden tratar en un ensayo. Entonces, tiene bastante variedades temáticas con un punto de controversia. Tienen que causar controversia. Y ustedes tienen que dar su punto de vista. ¿Qué opinan sobre ese tema a tratar? Entonces si van a escribir sobre la educación en tiempos de pandemia, tienen que ver, pues, jóvenes, ¿no? En todo caso, qué cosas está se haciendo bien o qué cosas se están haciendo mal en tiempos de pandemia. Hacer su punto crítico, en todo caso de eso. Ahí está. Entonces, un ensayo, jóvenes, es un estudio cuidadoso y elegante. ¿Por qué cuidadoso? Porque ustedes también tienen que tener puntos básicos o base fundamental para poder argumentar. Si tú dices que la educación virtual es mejor que la presencial, ¿por qué? ¿Por qué es mejor? ¿En qué te sustentas? ¿Cuáles son tus bases? Quizás has leído algún artículo donde sustentan eso, ¿no? Y te puedes valer de eso. Por eso dice cuidadoso. ¿Por qué? Porque tu forma de pensar tiene que estar bien sólido, bien argumentado, con buenas bases. Por eso dices cuidadoso y elegante. Otra característica que tiene jóvenes el ensayo es de tono variado, dice. ¿Por qué de tono variado, profesor? Que corresponde a la manera particular, jóvenes, con que el autor ve e interpreta el mundo. Cada uno de nosotros tiene la forma de interpretar el mundo. Por ejemplo, cada uno de nosotros ha crecido en diferentes contextos, en diferentes perspectivas. Profesor, mi familia es muy religiosa. Y por eso, pues, por la influencia de mi familia, yo puedo estar en contra del aborto. O también por fines éticos y morales, no solamente por lo religioso. Profesor, en mi familia hemos crecido pues en un ambiente familiar más abierta quizás y por ejemplo yo estoy en contra, no hago a favor, disculpen, del aborto. Ah, entonces cada tema va a variar de acuerdo al contexto que ustedes han crecido o de acuerdo a la interpretación que ustedes le dan a la vida. Por ejemplo, ¿no? Uno puede decir, profesor, yo estoy a favor de la corrida de toro porque es algo cultural, algo que nos han dejado, ¿no? Es una costumbre. Pero otros pueden decir, no, no, profesor, no es algo cultural, es algo salvaje, es algo primitivo, donde se va a maltratar a los animales. Y el maltrato no tiene nada de cultura. Ah,
Entonces uno puede haber crecido pues en un ambiente, ¿no?, de cultura, de corridas de toro, y otro en un ambiente que cuida a los animales. Entonces eso de interpretación del mundo depende, ¿no? En todo caso, de cada uno de ustedes. Sí, se me van a escribir educación en tiempos de pandemia. Esa es la percepción que van a tener de cada uno, pues. Por ejemplo, uno va a poder vivir en una zona rural, ¿no?, en la cual puede percibir que sus demás amigos de su barrio no cuentan con el mismo sistema educativo que tú tienes. Que tal ellos están en una estatal y ellos están en una particular y no cuentan con las tecnologías correspondientes que ellos tienen, entonces está cambiando de perspectiva. Pero uno puede quedarse en la ciudad y puede tener amigos en la ciudad, ¿no? Que es muy diferente a la perspectiva que uno vive en zonas rurales. Pues jóvenes, se imagina. Entonces cada uno crece con una forma de interpretación del mundo. Y eso tienes que dar a conocer. ¿En dónde? En tu ensayo. ¿Ya? Entonces así estamos. ¿Qué más tenemos? A ver. Clasificación. El ensayo se clasifica en el ensayo de carácter personal, en el que el escritor jóvenes, el escritor, habla sobre sí mismo, de sus opiniones sobre los hechos dentro de un estilo ligero y natural. Por ejemplo, si ustedes van a hablar, ¿no?, de la educación en tiempos de coronavirus, pueden hablar, ¿no?, de ustedes mismos. ¿Cómo les favoreció o cómo es para ustedes la educación en estos tiempos? Son opiniones de ustedes, que van a sacar perspectivas de ustedes mismos. O el ensayo de carácter formal también, más ambicioso o extenso, que se aproxima más al trabajo científico. Aunque siempre interesa el punto de vista del autor, pero siempre un ensayo tiene que tener un punto de vista del autor. Entonces pueden escribir en dos formas, de carácter personal, con opiniones, su criterio de ustedes, o de forma de carácter formal o científico, más ambicioso. Aquí ya tienen que argumentar, tienen que poner citas, como yo les he hecho mostrar, ¿no?, mis citas que tengo, para que tu argumento sea más válido, más certero, por favor. Si tú me vas a hablar, la educación en tiempos de coronavirus fue más o menos fue dado de espalda en las zonas rurales por el Estado, puedes opinar, porque el Estado, ¿no?, ha dado las medidas necesarias para que todos podamos tener una misma educación. No es lo mismo, jóvenes, tener una educación en la ciudad que en zonas rurales. Por ejemplo, en algunas zonas de nuestro Ayacucho no cuentan pues con tecnologías suficientes para tener una clase virtual, ni radio. O quizás no puede llegar ni señal. Entonces puedes sacar algunas opiniones críticas de ahí. Que la educación a distancia ha sido todo un fracaso y que han desertado, ¿no?, el 20% de estudiantes a nivel nacional. Entonces lo pueden decir. Puedes sacar datos, estadísticas, probabilidades. Sí, ese es un carácter formal. Pero para tener un carácter formal debes tener base, ¿no?, sobre los temas que quieres hablar, pues jóvenes. Muy bien. Tipos de ensayo. Hay literario, ¿no? Jóvenes, y también poético. En lo literario, en tipos de ensayo literario, algunas de las condiciones se debe satisfacer. El ensayo literario es la variedad o libertad temática. Cuando hablo de literario, jóvenes, es su punto de vista de ustedes. Entonces, si vas a hablar de un ensayo literario, ¿no?, en algunas condiciones, eh, es hablar sobre un punto, ¿no?, y aclarecer un punto. Por ejemplo, ¿no? Si tú haces un ensayo literario, puedes decir, ¿cómo me hubiese gustado tener una educación virtual? Entonces tú puedes decir que la educación virtual en mi colegio no era muy favorable, pues no se presentaron plataformas adecuadamente, o sí, entonces tú puedes opinar. Ese es, no, un ensayo. Y crítico, pues vas a criticar una idea, ¿no?, para llegar a unas conclusiones. Por ejemplo, puedes criticar la educación en tiempos de pandemia. Pues el Estado no estuvo ajeno a los jóvenes de zonas rurales, hubo desertaciones por la pobreza que se está viviendo hoy en día, muchos tienen que ir a trabajar, etcétera, etcétera. Entonces, ¿estás haciendo una crítica? Sí. Entonces, jóvenes, eso vendría a ser pues también los tipos de ensayos. Además que también vamos a tener pues las creaciones o creación o poético, que puede ser un ensayo tanto a la imaginación, poesía, fantasía, predominan sobre los demás temas. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es un ensayo literario crítico.
¿Por qué literario? Porque es una variedad, libertad temática, vamos a tener una libertad temática y vamos a ver pues la variedad que va a tener la educación. Entonces vamos a ver cómo van a escribir ustedes y aparte su modo o su punto crítico. ¿Qué les pareció la educación? Ustedes tienen que iniciar ahí. Tienen que iniciar por ahí. ¿Qué les pareció a ustedes la educación en tiempo virtual? ¿Han aprendido? ¿No han aprendido? Entonces, eso es cuestión de ustedes presentarlo en su ensayo. ¿Ya, jóvenes? Ahí está. Entonces, eso también, pues, jóvenes, vendría a ser en tipos de ensayo. Entonces, también puede ser científico, explora más a fondo la realidad, aproximarse a la realidad de las cosas, ¿no? En científico tú puedes dar probabilidades, cuánto desertaron, qué problemas hubo, pero con argumentos sólidos. Expositivo expone una idea, ¿no? O presenta una información alrededor, no de tu mismo tema. Sintetiza esa información con la interpretación del autor y opiniones personales interesantes alrededor del tema en cuestión. Y argumentativo, argumentar, sostener una postura, una idea. Tiene como propósito defender una tesis. Una tesis es una idea que vas a dar. Entonces, tú puedes ser, por ejemplo, educación en tiempos de pandemia y puedes dar una idea. La educación en tiempos de pandemia hubiese sido más favorable si el Estado hubiese dado el apoyo correspondiente a todos. Ah, ahí está. Entonces te basas. Entonces, en argumentativo ya te basas en citas, en referencias, ¿no? En alusiones históricas, políticas, entonces, fundamentos epistemológicos, filosóficos. Entonces, eso también es un texto argumentativo. Lo que nosotros vamos a hacer, jóvenes, en todo caso, ¿no? Va a ser esto, argumentativo. Ustedes van a dar su opinión. ¿Qué les pareció la educación en tiempos de COVID? Y van a argumentar si estaba bien, si estaba mal, ¿no? Y también, obviamente, ¿no? Van a ser el crítico y un poco de literario. Entonces ya tenemos los tres puntos de vista que deben tener en cuenta. Uno, en un nivel literario, dar a conocer tu, eh, tu punto de vista, ¿no? Literario, en un nivel imaginativo, crítico, vas a ver ahí sí se mira un punto de vista tal y argumentativo, defender tu postura, tu idea. ¿De acuerdo? Ahí está. Ahora, para terminar, pasos a seguir para tu buena escritura de ensayo. Escoger y delimitar un tema en sí. Ahora, si me vas a hacer educación en tiempos de pandemia, tienes que buscar información sobre ese tema. Tienes que buscar bastante. Para poder escribir un ensayo, tienes que leerlo. Joder. No solamente va a venir de la imaginación, sino vas a basarte de otros ensayos. Seleccionar de esta información las ideas relacionadas con el tema. O sea, puedes tener también, buscar este tema y puedes encontrar otras ideas relacionadas con estas y también puedes basarte en los otros temas. Ahora, desarrollar un plan de redacción con la siguiente estructura: introducción, desarrollo, conclusión o desenlace. Se llama introducción, desarrollo y conclusión, que tiene, ¿no? En todo caso, el ensayo. Uno, delimitar un tema, buscar información. Dos, seleccionar de esa información las ideas relacionadas con el tema. Y tres, desarrollar un plan de redacción con introducción, desarrollo y conclusión. Entonces son partes del ensayo. Introducción, desarrollo, conclusión. Introducción es el planteamiento, jóvenes, donde expones el tema y lo que quieres defender. Esta parte debe crear interés en el lector y debe ser más bien corta, de uno o dos párrafos. Esa es una breve introducción. En el desarrollo, ya jóvenes, en el cuerpo del ensayo, desarrolla el argumento. Acá das tu idea, en la introducción das a conocer tu idea y en el desarrollo tienes que sostener esa idea que dices a conocer en la introducción. Incluye la opinión que deseas exponer en el ensayo, además de argumentar con datos, hechos y opiniones de otros autores que apoyen o no a tu opinión. Pero obviamente tienes que buscar autores que apoyen a tu opinión. Y conclusión. En la conclusión, jóvenes, vas a resaltar la importancia de los datos que dieron validez a tu hipótesis. Y terminas afirmando que tu tesis o lo que intentaste defender o afirmar en tu ensayo. El ensayo debe terminar afirmando la propuesta que defendiste en el desarrollo del ensayo. Entonces, en tu introducción puedes poner, pues, no, tu idea, que la educación en tiempos de COVID fue
disparejo para todos, desigual para todos. ¿Por qué? En tu desarrollo lo dices el por qué. ¿Por qué? Porque no había muchos recursos, porque todos tenemos necesidades diferentes, todos tenemos modos de vivir diferentes, entonces todos tenemos una variedad socioeconómica diferente. Entonces ahí das el porqué. Introducción, das a conocer tu tema, en el desarrollo el porqué y la conclusión, ¿no? Argumentas ya después a finalizar. Llego a la conclusión de que la educación en tiempos de pandemia pues no tuvo la eficacia necesaria para los estudiantes y que muchos de ellos suelen o han sido perjudicados este año. Entonces llegas a una conclusión. Y para terminar, pues jóvenes, un buen ensayo debe ser conciso y claro, preciso, debe ser coherente, consistente y bien sustentado. Entonces, jóvenes, no se preocupen que en la tarde también vamos a seguir, ¿no?, elaborando cositas sobre el ensayo y algunas partecitas corrigiendo a algunos de ustedes qué deben hacer y qué no deben hacer bien. Espero que estén avanzados su ensayo para poder corregirlo correctamente. Que tengan un buen día, jóvenes, y nos vemos en la plataforma.